casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Diego Iglesias y hoy seré el anfitrión de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Nuria Moliner, Casa Antillón y Hyperstudio. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura o de lo que suelen hablar en los contextos de arquitectura. Y, por ejemplo, el episodio de hoy. Hoy hablamos de dinero. Y para ello contamos con dos invitados especiales. Maro Pascual, miembro fundador del colectivo Zuloarc, una oficina distribuida de arquitectura en el que desarrolla proyectos de arquitectura, pero también muchas otras cosas. Y Sergio Gordo, arquitecto, emprendedor y especialista en Web3 y en blockchain, sobre todo especializado en lo que tiene que ver con la generación de identidad, gobernanza y las artes en este contexto. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas, muchísimas gracias. Estamos genial, agradecidísimos de estar invitados a este podcast. Qué bien, cuánto me alegro. Nosotros encantados de que estéis con nosotros. Este podcast tiene una pregunta de arranque que ya se ha convertido un poco en tradición y que, claro, estamos en la casa de la casa, en la casa de la arquitectura, pues no podíamos empezar de otra forma. ¿Cómo son vuestras casas? Mi casa es una casa bastante grande para lo que es el centro de Madrid. Es como muy alargada estas casas antiguas. Tiene un pasillo, literalmente tiene como 22 metros y medio de pasillo. Wow. Es una cosa muy loca. Y nada más entrar, tú entras y tienes la opción de ir a mano izquierda y es un salón muy abierto que da a la Plaza de la Paja. Es una plaza muy bonita en Madrid. Estoy muy orgulloso de esta casa. Y con muchísima luz de mañana, lo cual nos permite que las plantas crezcan felices. Igual es muy importante. Tenemos como casi 38 plantas de diferentes tipos. Y luego este pasillo como que va conectando con cada una de las estancias, cada cual más extraña y rara, porque hay dos patios interiores muy pequeños y luego hay una de esas habitaciones maravillosas que no tiene luz, no tiene luz natural, pero tiene una ventana que da a otra habitación que tiene luz natural. Ajá, muy madrileño esto también. Muy madrileño. Y al final del todo la cocina es muy guay porque puedes cocinar y en el salón puede estar ocurriendo otra cosa totalmente diferente a nivel experiencia. Te llevas una conversación de amigos sin molestar a la gente que está durmiendo en el otro lado, cocina y habitaciones. Eso es muy interesante. Sí. ¿Y Manu, la tuya? Pues a riesgo de parecer un poco más pedante, voy a ir un poco más allá porque voy a responder de una manera un poco más deslocalizada, ¿no? De lo que considero casa, lo que consideramos casa. Antes lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Y es que hay una parte de mi casa que es el estudio que hemos hecho, ¿no? Esa parte de la casa donde lo laboral, a la gente que hemos trabajado arquitectura o desde la arquitectura, ¿no? Desde varias generaciones, echamos muchísimo tiempo a lo laboral y se convierte casi en una cuestión doméstica. Y hemos construido y diseñado estudio. Entonces hay una parte que yo considero casa, que es ese estudio que compartimos en Zuloarc con otra mucha gente y que no está solo en un sitio. De hecho, está como también localizado en muchos espacios en el mundo. Luego hay otra parte de casa que está más reducida, que tiene más que ver con el barrio en el que habito y sobre todo con las relaciones de barrio que se han generado a partir de tener hijos e hijas y el contexto doméstico de compartir tu casa, pero también tus hijos con las casas de sus amigos y sus amigas que se relacionan con el barrio y las plazas del barrio a partir de que tienes hijos. Entonces eso ha cambiado también mi visión doméstica. Luego me meto un poco más en la escala pequeña y mi casa tiene una gran peculiaridad que ojalá fuese generalizada y es que somos muy, muy, muy amigos de nuestros vecinos de enfrente, lo cual hace que mi hija salga de mi casa, llame a los vecinos y se cuele en su casa, o mis hijos pequeños estén de pronto queriendo ir para allá, y eso genera una relación de vecindad que no sé cuánto va a durar, pero que es un regalo divino. Y luego lo que es ya el núcleo más cerrado, mi casa prácticamente se divide en dos espacios: el espacio de dormir, donde todo el mundo duerme junta, no porque queramos, sino porque la vida nos sobrepasa. Entonces hay un gran espacio de dormir donde duerme mucha gente, hay muchas camas, como estas casas japonesas de Shin-chan, y luego un espacio de vivir que también es un espacio muy grande, muy grande, suficientemente grande para que puedan vivir 5 personas cuando no están durmiendo, cocinando, comiendo y relacionándose, que es un jaleo. Es un jaleo. Qué gusto. Yo tengo que decir que me gusta mucho cuando he estado en tu casa lo que mencionabas de Luiso, que es su vecino.
es como una cosa muy interesante a mantener y a construir, como ese tipo de relaciones súper potentes que ya no solo está en la casa, sino que incluso, bueno, y que tiene que ver también un poco como con la escala de, bueno, de lo que decías, ¿no? Del barrio, de la cercanía, que es algo que a priori en las ciudades es difícil de construir, pero que a veces suceden esas cosas mágicas, ¿no? De llevarte bien con tus vecinos. Bueno, de vosotros que literal compartís oficina, ¿no? Que es una casualidad que estéis los dos aquí hoy, pero es una casualidad también muy, muy guay, ¿no? Que compartís este espacio, que es una prolongación, yo creo, como decías, Manu, ¿no? Que al final pasamos tanto tiempo, para bien o para mal, trabajando, que esos espacios de trabajo son parte de nuestra domesticidad. Sí, que ni siquiera ya solo es el tiempo que trabajas, sino el tiempo que le echas a la cabeza al espacio en el que vas a trabajar. Total. Yo he pensado 1000 veces más en horas y en esfuerzo el sitio donde he trabajado que al sitio donde luego he dormido, he cocinado, ¿no? Por eso esta condición de domesticidad desde esos espacios de compartir y de trabajar creo que es como importante. Y estas ideas que de verdad ratifican esta idea que sucede en el 99% de la gente en realidad, es que la casa no termina donde, ¿no? Se cierra la puerta y ya te vas, sino que está muy deslocalizada hoy, y encima sin entrar en los contextos domésticos digitales, que es otro mundo, ¿no? O sea que, yo tengo que haceros un cumplido porque tengo que decir que los Zulo Arc son especialmente buenos construyendo estos espacios de casa fuera de la casa. Como que he estado en contacto con muchos tipos de colectivos de diferentes áreas y diferentes estructuras mentales, y lo que somos capaces de construir es realmente valioso en términos de relaciones humanas y de espacios que generen relaciones humanas de calidad. Eso es muy potente. Sí. Total, ahí ya por abrir el melón que nos ocupa este episodio de hoy, que es dinero, que bueno, dinero y arquitectura, a todos se nos encienden 1000 red flags. Claro, al final el dinero en esta realidad, como en todas otras, ¿no? Por suerte o por desgracia, en el mundo en el que vivimos, es una cuestión casi intrínseca a cualquier actividad prácticamente, ¿no? Si buscas arquitectura y dinero en Google, que obviamente es lo primero que he hecho, como buen millennial, salen como 3 búsquedas recomendadas. Esto sabéis que cuando buscas en Google te recomienda cosas. La primera es cuánto gana un arquitecto, la segunda es cuánto cuesta estudiar arquitectura, y luego infinitos casos de corrupción. ¿Cómo es vuestra relación con el dinero? Ya no tanto desde la práctica, que luego entraremos más en eso, pero en general en vuestra vida, ¿qué tipo de relación tenéis con esta cosa que es el dinero? Para mí, el punto más que considero más importante ha sido como la falta de educación que hay con respecto a qué significa, cómo se usa, cómo se valoran las cosas, y cómo eso influye en cómo tú percibes a ti mismo en términos de cómo te valora el mercado, cómo te valoran tus amigos, cómo te valoran según vas aprendiendo una cosa que conlleva un esfuerzo X. O sea, eso me ha parecido como el proceso vital de más riqueza en los últimos, diría que 10 años, sí, aproximadamente. Porque ya empiezas a desligarte mentalmente de lo que a nivel estrictamente protocolario de aprendizaje tiene la labor de la carrera en este caso, que tú tienes un objetivo en el que te formas para poder ser una pieza específica, y luego el mercado exterior, más allá de lo académico, que sigue unas reglas que no son las que tú habías aprendido, y tienes que desprogramarte para poder volver a reprogramar tu cerebro en base de cómo funciona esta estructura externa. Eso, así a nivel de concepto grande, a mí me ha parecido uno de los grandes mayores aprendizajes, que todavía no he terminado. Bueno, no sé si se termina, ¿no? Yo creo que vamos teniendo relaciones muy distintas. No sé, Manu, ¿cómo lo ves tú? Sí, me estaba quedando pensando en esto que ha dicho, porque es cierto que hay una serie de tabús en nuestro país y en nuestra forma de educarnos, no solo en los coles, sino también en la propia escuela, en las escuelas de arquitectura, ¿no? Que siempre lo decimos, hay unos clichés, como cosas que no te enseña nunca nadie a hacer, ¿no? Cómo organizarte, cómo salir profesionalmente, y la cuestión del dinero es una de esas cuestiones. Y me estaba quedando pensando porque yo o mis compañeros del Zulo o mucha gente que me rodea en mi vida y me conoce bien sabe que yo con el dinero tengo un problema muy grande, que
no es el problema sano de que se me va de las manos, ¿no? Que es algo que yo envidio, sino el contrario. Yo cuando sacaba de un cajero, que ya no saco, cuando sacaba del cajero nunca miraba el dinero que tenía, me generaba ansiedad. O cuando miro mi cuenta, lo tapo, no quiero saberlo, es como que no quisiera tener relación con eso. Creo que va bien y entonces no lo miro porque no quiero ni como prestarle atención a eso y es un problema gordo. Luego tengo el mismo problema, yo no sé si esto viene de una herencia castellana, pero desde luego que sé que viene por una falta de educación con respecto a este tema, el no saber gastarlo, el no saber invertirlo, el no saber utilizarlo desde ahí, ¿no? En lo personal. Luego hay una relación con lo dinero en lo profesional, donde nos hemos dado cuenta de que es una herramienta más de diseño. Decías al presentarnos que Zuloaga es una oficina de arquitectura y de otras muchas cosas. Una de mis batallas es el conseguir aceptar que todas esas otras cosas también sean arquitectura. Entonces nos defino cuando hablo yo, ¿no? Porque hay otros que lo dicen de otra manera, como arquitectura con todo lo que hacemos, aunque estemos haciendo un musical, no tengo ni idea. Y ahí sí que me parece que ahí hemos aprendido, a fuerza de darnos golpes contra un muro, porque tampoco nadie nos ha enseñado, hemos leído, hemos investigado, hemos compartido con otra gente, cómo el dinero sí que se convierte en una herramienta de generación de arquitectura, de pensamiento de arquitectura, de promoción de arquitectura y de transformación de la arquitectura. Y ahí me parece que somos más conscientes porque hemos investigado más. Entonces, desde lo personal, donde tengo este problema, hay un salto a lo profesional donde el dinero juega como un agente más. Y ahí me parece que es fundamental no perder la distancia, ¿no? Sí, a mí me pasa una cosa muy parecida, pero casi al revés. Yo me he tenido que quitar de una obsesión que tenía antes, que era... como tengo al final, todos tenemos el móvil, las aplicaciones de los bancos, ¿no? Es como que ya las tienes ahí, ya no hace falta eso, no, esta cosa de ir al cajero y desligarte un poco de esa realidad ya no existe. Yo hubo un momento que compulsivamente abría siempre la aplicación del banco y le daba el refrescar, ¿no? Como para ver si mágicamente se habían multiplicado, ¿no? Como los panes y los peces. Y nunca entendí muy bien de dónde venía. Ya he conseguido superar esta obsesión. Pero sí, ¿no? Es como una especie como de ansiedad constante bueno, claro, nosotros que trabajamos desde el ser autónomos o no en una estructura más grande, con ciertas particularidades, ¿no? Depende del momento, pero claro, cuando el de generar dinero depende exclusivamente de ti, que en todos casos es así, ¿no? Pero cuando eres autónomo lo sientes más de cerca. Claro, es muy difícil. O sea, yo hay momentos en el estudio que solo puedo pensar en eso, ¿no? Que no puedo centrarme, y esto me frustra mucho, no puedo centrarme en lo que realmente me interesa de los proyectos que hacemos, sino en si lo vamos a cobrar bien o mal, si este me ha dejado de pagar o me debe, o bueno, unas particularidades a una escala también muy pequeña que hace que sea difícil salir un poco de ese bucle, ¿no? Y de ahí volvemos otra vez a la experiencia de la escuela, ¿no? Total. ¿Qué porcentaje de tiempo en el estudio haces lo que creías que ibas a tener que hacer, que es utilizar tu creatividad al servicio de un cliente que te propone un reto, que tú le lanzas, que intentas hacerlo lo mejor posible, que investigas, y qué porcentaje utilizas en otras muchas cosas que a priori te sobrevienen, pero que son fundamentales y en las que el dinero juega muchísimo, ¿no? Y juega no solo muchísimo por la importancia, sino por el tiempo que al final le tienes que dedicar, no solo a conseguirlo, a conseguir los clientes, a conseguir que te vengan, a gestionarlo, a saber qué hacer con él. O sea, como desde ahí creo que es apasionante lo que nos queda por aprender, también mirar de cómo está trabajando gente muy diferente y aplicarlo, vamos, ahí me parece que es uno de los retos buenos. Sí, me gusta mucho lo que has dicho porque como que nos enseñan a disfrutar y a como desarrollar, somos una muy buena herramienta del uso del dinero, no del proceso en el cual se genera y en el proceso en el cual llega. Entonces psicológicamente es como que son cosas que a mí me han generado mucha fricción, el pre y el post. De esta fricción de cerebro lento que le llaman, de que lo tengo que hacer 7 veces para que mi cerebro empiece a asumir que esto es una de las mismas estructuras que tengo montadas para construir algo, que ya automáticamente ya es como tu cabeza entra y no, tengo que hacer A, B y C, ya lo sabes. Pero con esto, como, vale, un segundo, pero si hago esto no sé muy bien lo que va a ocurrir. Si presento un poco menos, a lo mejor me quedo sin proyecto. Pero tengo que conocer a esta persona porque esta es la persona que gestiona el dinero. Entonces, se crean todos unos procesos nuevos que no, en realidad no son nuevos para muchas personas. Para mí sí lo eran. No, vamos, y es que... No, por ir a hechos concretos que
ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando en casos muy reales, ¿no? Acabamos de perder una licitación en la que solo nos pedían el dinero. O sea, era un proyecto que puedes pensar, que puedes hacer no sé qué, y por el documento que te piden al final es un número, y si ese número es 10.000 euros más alto que otro o 1.000 euros más alto que otro, estás fuera, ¿no? Entonces, o sea, medir el dinero es que es importante. Es importante incluso para eso. Y luego al revés, cuando se convierte en una herramienta en positivo, que yo creo que eso también da mucha esperanza, por no ver también solo la parte como más estresante del dinero, ¿no? Cómo el pensar los proyectos desde los recursos y cómo la arquitectura puede pensar que un encargo de una vivienda puede aumentar el valor, y una herramienta de trabajo para con ese cliente puede ser darle más valor que lo que tiene, no solo por una cuestión estética, sino una cuestión de uso, ¿no? Te pido reformar un local y tú le dices, vale, será un local, pero te lo voy a hacer de esta manera para que si tú quieres lo puedas vender como vivienda. Te estoy amplificando el valor. Es como la capacidad técnica que tiene un arquitecto, una arquitecta, de poder trabajar también con lo económico para dar una plusvalía a lo que te están pidiendo, pero también al revés. Cuando no hay recursos y cuando no hay dinero, descubrir la manera de poder trabajar con otras economías que permiten que los proyectos se puedan hacer a pesar del dinero, ¿no? Sí, yo aquí esto, o sea, ya lo habéis introducido vosotros, ¿no? Lo que te enseñan cuando estudias arquitectura, ¿no? Que los tres hemos estudiado arquitectura, y luego lo que lo que pensabas y lo que te encuentras, ¿no? Un poco como esta cosa de comprar por internet. Pero dando un paso atrás, ¿no? Cuando vosotros decidisteis estudiar arquitectura, ¿qué es lo que os movía, ¿no? A abrir este melón de esta profesión? ¿O qué os atraía de la arquitectura? Porque claro, habéis salido, o sea, yo creo que a los tres nos pasa, ¿no? Que hemos salido de esa formación que es muy concreta y muy determinada. Además, los tres hemos estudiado en Madrid, ¿no? Que es un tipo de formación también muy concreta dentro de todo el universo de la arquitectura. Pero los tres hemos montado o hemos abordado la profesión desde otros lugares diversos, ¿no? Construyendo modelos ya no solo de entender qué es la arquitectura, sino también modelos de negocio muy diferentes, ¿no? Entonces, dando un paso atrás y volviendo a ese primer momento en el que decidís abrir el melón de la arquitectura, ¿qué es lo que os atraía ahí y por qué empezasteis ese proceso? Para mí no hay una versión romántica de devoción extrema desde cuando... No, fue un proceso en el que yo quería hacer Bellas Artes o ingeniería de aeromotores. Okay. Eran las dos opciones. Claro, es que un poco parecido. No tenía... ¿El qué? No, que yo un poco parecido. O sea, es que os lanzo esta pregunta porque yo quería estudiar Bellas Artes claramente y mi familia me empujó a estudiar arquitectura, que luego lo agradezco, por supuesto, pero por el dinero, ¿no? Porque claro, parece que la arquitectura es algo que genera dinero automáticamente. Bueno, en ese momento había una percepción muy fuerte de que eso estaba totalmente unido. Y bueno, nuestra generación fue la generación que se dio el ostión, así en palabras grandes. Porque fue en ese proceso de 2005-2004 empecé yo a justo empezar a finalizar, porque esto es una carrera, la arquitectura es una carrera que se tarda en finalizar, vamos a llamarlo así. Se vive todo este cataclismo en europeo y específicamente español. Entonces, la hostia psicológica y el contraste en términos de lo que se te había vendido más lo que luego era post fue más grande. Pero, volviendo a la pregunta... Sí, el punto fue exactamente igual que tú. En plan, ¿no querías hacer Bellas Artes o esto? Y mi padre específicamente dijo, no. Si quieres, metes en arquitectura. Lo de los motores no le veía futuro a los motores. Sí, pero no, a lo mejor yo era el que no le veía futuro directamente. ¿Y en tu caso, Manu? Pues en mi caso es otra vez, yo creo que es una patología personal de indecisión total. Soy la típica persona que va a un restaurante y al camarero le cambia 10 veces lo que va a pedir, porque cuando otro pide otra cosa, lo que me apetece es lo otro. O sea, como tremendo. Sí. Aunque creo que sé lo que quiero, me cuesta mucho decirlo y eso que quiero a veces cambia muy rápido. Y... yo lo que quería era no dejar nada. Me agobia mucho dejar de. Entonces, era una carrera que me
dejaba tranquilo porque iba a seguir estudiando historia, iba a seguir como estudiando matemáticas, era técnica, pero era humanidades, tenía parte artística y eso era lo que me dejaba tranquilo, por un lado. Y por otro lado, yo me veía en un contexto profesional en el que se trabajaba con mucha gente y eso también me gustaba. O sea, no era yo en un laboratorio solo, sino que, vamos, la visión que tenía cuando empecé la carrera del arquitecto, que hace proyectos pero que se construyen, entonces tiene que trabajar con mogollón de gente, desde los operarios, los obreros, las ingenierías, ¿no? Y entonces eso me interesaba mucho, como esta cosa de mucha gente. Luego, claro, te das cuenta que son 1000 cosas más y que incluso lo bueno que tiene nuestra profesión es que tiene esa capacidad, a pesar de la inercia, de que la puedas reinventar, ¿no? Sí, de hecho, claro, me interesaba lo como os adelantaba antes, ¿no? Que yo cuando estudié arquitectura, es verdad que estábamos en ese momento de crisis en el que, yo siempre lo cuento, que yo creo que no hice, o sea, los proyectos que yo hacía en la escuela, ninguno era de arquitectura entendida como de diseñar un edificio, era de diseñar otras cosas, ¿no? Porque claro, la crisis era tan fuerte y tan patente y tenía tan mala perspectiva que a los profes docentes nos animaban a entender que el pensamiento arquitectónico lo podíamos aplicar a cualquier lugar, ¿no? Y en vuestro caso, en ambos, creo que lo habéis aplicado a no solo a los diseños, o sea, esa parte más de diseño, sino a la parte más del modelo de trabajo, que en vuestros dos casos y de forma muy distinta lo habéis explorado, ¿no? Por ejemplo, en Zuluark, el otro día, volviendo a leer vuestra web, y que es como muy interesante, ¿no? Porque frente a otras webs de otros estudios de diseño que igual van directamente a los proyectos, en vuestro caso sí que hay un ejercicio más introspectivo de contar qué es lo que sois, porque sois un organismo ciertamente particular, ¿no? Decís que trabajáis bajo un modelo colaborativo basado en el cuidado, en la corresponsabilidad y en la autoría compartida. El colectivo se organiza a través de un sistema de jerarquías fluidas con roles de gestión rotativos, ¿no? Y como que se rompe, ¿no? Desde la propia concepción del estudio esas jerarquías tan marcadas, que de esas sí que nos las habían enseñado claramente, ¿no? ¿De dónde surge este impulso de pensar desde otro lugar o de establecer un modelo de trabajo que no cumple esas lógicas como tan jerárquicas del mercado? Son también intuiciones, pero yo te diría que surgen de dos cosas, o claro, hemos pensado mucho sobre esto, entonces también cada uno tiene su historia. Yo te diría que desde dos lugares. El primero es Internet. Y el boom de Internet en los años 2000, cuando estábamos estudiando, la cantidad de referentes que cambian, con muy pocos años de distancia, el referente cultural, artístico, arquitectónico cambia hacia una batería de proyectos que están ocurriendo en un contexto nuevo que es Internet y trabajan con economías colaborativas, con espacios donde las autorías se diluyen, aparece todos los movimientos de comunes en Internet y nos arrasa, nos enamora absolutamente. Y por otro lado, con el propio instinto de supervivencia de un estudiante de arquitectura en la carrera, que en los años donde nosotros estudiábamos todavía, y bueno, yo creo que todavía hay muchas partes en las que ocurre, el estudiante tiene que sobrevivir a un montón de cosas que le pasan que intentan dinamitar la calidad de vida. La forma de aprender arquitectura tiene que ser viviendo peor y es algo que no podíamos soportar. Y entonces la única manera de sobrevivir era juntarse y hacer los trabajos juntos y hacer que el trabajo fuera ocio y hacer, ¿no? Y entonces de eso surge la necesidad de construir un entorno donde trabajamos de esa manera y de Internet y todas esas referencias, que esa otra manera tenía también unos puntos de vista distintos. Y así surge Zuluark. En realidad Zuluark sale como colectivo en la carrera para firmar proyectos, para pues entregábamos a proyectos de arquitectura, entregaba yo y lo hacíamos con gente que ni siquiera estaba en la asignatura y firmábamos todos y un año después era otro el que firmaba Zuluark y los profesores flipaban, pero era casi desde ahí. Sí, sí. Y en este proceso, porque muchas de iniciativas de este tipo tienden a fracasar en el momento en el que empiezan a incorporar nuevas personas, ¿no? en estas dinámicas. En vuestro caso, ¿cómo ha sido esto? O sea, ¿ha habido algún momento de crisis en el que de repente hayáis llegado a un punto en, oye, esto ya no nos está funcionando o nos está funcionando desde otro lugar?
Bueno, yo creo que crisis es permanente, ¿no? Como, vamos, supongo que si estuviésemos en otra estructura también sería así, ¿no? Pero vamos, en nuestro caso que lo vimos de cerca, la crisis es permanente. Imagínate cuando de estar en la escuela y es todo jiji jaja para las asignaturas y todo es maravilloso, decir, oye, ¿nos planteamos vivir de esto? ¿Quiénes sí, quiénes no? De repente es otra cosa. La autoría fluida empieza a ser reconocida. No, es que Zuloar eres tú, que me sé tu nombre. Es que siempre que llamamos a Zuloar venís 4 o 5. O sea, como que ahí hay un momento de crisis, ¿no? Ese salto a sales de la escuela y quieres vivir de esto y cómo transformar esa economía o esa visión profesional también desde un modelo que viva o beba de eso, ¿no? Y cómo reinventarlo. Y aparecen estos Zulo Congress, que es dedicarle mucho tiempo a pensar la estructura profesional y a darle de una manera muy transversal a los cuidados algo muy especial. Sí, ahora después hablamos del Zulo Congress un poco más para que nos cuentes un poco más el engranaje, porque yo creo que mucha gente no lo conoce. Claro. No mucha gente o sea, mucha gente incluso dentro del propio sector de la arquitectura, ¿no? Pero antes de... Te diría que incluso mucha gente dentro del propio Zulo, ¿no? Puede ser. Total. Sí. Pero antes de entrar en eso, y también ligando con lo que decías, ¿no? Con esta referencia de Internet, como esta nueva realidad que que lo ha cambiado todo, ¿no? Y que cada X tiempo viene una nueva oleada de cambio, pues ahora con la inteligencia artificial, con estas cosas. En tu caso, Sergio, ¿en qué momento te empezaste a interesar por la blockchain? Que es ese ente que muy poca gente entiende, también te lo digo, porque es muy complejo en términos de lenguaje, pero y que también tiene muy mala prensa, ¿no? Y yo creo que últimamente aún más. Últimamente, bueno, en general... Ha ido creciendo la mala prensa. Total, pero sin embargo, yo desde luego, claro, lo veo como un lugar de oportunidad total y creo que tú ahí eres muy experto, o sea, has estado en muchos procesos, en muchos proyectos que abordan esta nueva oportunidad como un lugar desde el que construir cosas mejores. O sea, mi acercamiento a esta tecnología ha venido siempre desde la pura curiosidad. Primero porque no suelo ser una persona que fíe mucho de lo que ve y oye. Me gusta meterme y bichearlo yo mismo y darme cuenta de qué es de verdad. Y eso lo he hecho con toda mi vida. Entonces esto no ha sido un ejemplo más. Simplemente como que yo empiezo 2017. Mira, de hecho estaba con el proyecto de fin de carrera en Ucrania. Una transición muy complicada. Ucrania no el país, sino el estudio que antes compartíamos. Claro, era el pre-estudio que se llamaba Ucrania, que estaba en Argüelles, antes de nueva sede que ahora es casa, que también lo era antes. Pues ahí tuve un proceso de yo llegar a este estudio pasado, enfrentarme al proyecto de fin de carrera de arquitectura que no lo había terminado, pese a haber dedicado ya casi como 4 o 5 años a otros entornos laborales que no tenían nada que ver con arquitectura. Directamente, sí, indirectamente. Y es en ese proceso de estar pegado al ordenador casi 14, 15, 16 horas al día en el que me empiezo a interesar primero desde lo económico, porque Bitcoin ha subido de 2.000 a 3.000, vale, fenomenal. ¿Qué es Bitcoin? Entonces era como yo veía cosas, pero no entendía qué era. Lo había escuchado un montón de veces previamente, de esto que te salía un banner, te decía, con un pico, mina Bitcoin en tu ordenador. Entonces simplemente empecé a investigar de manera profunda mientras se hacía el proyecto de fin de carrera, pues tenía como la otra pantalla con unas cositas que iba leyendo de manera progresiva. Y me resultó una cosa muy compleja, a la par que interesante. Ahí ya sabía programar en ese momento, porque ya había el proyecto previo que me había enfrentado, tenía mucho que ver con toda esta parte de Grasshopper que todos conocemos y diseñar estos componentes específicos ad hoc para hacer fachadas complejas y cosas por el estilo. Entonces ya era como, vale, tenía una base de comprensión de lo que era lo que puede hacer un ordenador y lo que puede hacer una red de ordenadores. Entonces, en esos términos, no fue Bitcoin como tal lo que me voló la cabeza, fue esta otra criptomoneda maravillosa que se llama Ethereum, que lo que te permite es programar sobre ella. Y todas las libertades en términos de lo que es programar sobre dinero. Que eso es una cosa que no se ha entendido ni todavía no se comprende a nivel macro, pero es una herramienta realmente potente, porque como que lo que puedes hacer es decidir añadirle capas de abstracción
a algo que ya es abstracto de por sí, que es el dinero, que representan cosas. Y dentro de esa, perdón que te corte, dentro de esa arbitrariedad, ¿qué oportunidades sientes que hay para poder pensar desde otro lugar, ¿no? Porque yo creo que esta mala prensa que tiene el blockchain es porque muchas veces se hace una traducción muy directa, pues como con los NFTs en el arte, ¿no? Se hace una traducción muy directa a cómo funciona el mercado convencional de cualquier contexto, pero se magnifica en la blockchain, ¿no? Yo creo que hay otros modelos, hay otras oportunidades para construir otros modelos. Claro, uno de los problemas principales que tiene la blockchain y sus aplicaciones es que todo es objeto de intercambio económico. Porque como tiene valor económico de por sí, todo lo que vive ahí, claro, vive en un conflicto constante de identidad, todo lo que pasa en la blockchain, porque es como, pues somos liberales, somos anarcoliberales, somos socialistas extremos, somos de ultraderecha porque se está usando en este otro... Viven todos estos ecosistemas porque es un medio económico global que no tiene dueños, ni siquiera políticos, rompe todas las reglas a los que estábamos acostumbrados a vivir en términos económicos, en el macro, micro, todo. No sé si sacaremos nada en claro de esto, porque es verdad que es complejo. Yo creo que es difícil, creo que es algo como tan radicalmente diferente y que opera en unas lógicas tan diferentes a las que todas tenemos, en las que estamos programados, que yo creo que es difícil como ponerlo en palabras o realmente imaginarnos proyectos dentro de esta estructura. Pero bueno, sí que hay un paralelismo claro hacia otros modelos de organizar equipos o organizar procesos de construcción o utilizar el dinero para construir cosas, ¿no? Yo creo que aquí en este caso desde Zulo sí que habéis hecho, yo creo, muchos proyectos distintos en cuanto a la gestión del propio dinero dentro de los proyectos. Y entonces habéis probado muchas fórmulas. No sé si en este ejercicio de probar muchas fórmulas económicas habéis encontrado una que os encaja más o cómo es el proceso, por aterrizarlo un poco, ¿no? ¿Cómo es el proceso si yo soy un cliente y quiero que me diseñéis algo? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? ¿O cuánto diferente es con respecto a un estudio convencional? En relación a la respuesta hacia afuera. Sí, en relación a la respuesta primero hacia adentro, ¿no? A ese proceso y a esa gestión interna del dinero que puede ser de un cliente privado o puede ser dinero público, y luego en la respuesta hacia afuera, en cómo eso se traduce en un resultado. Vale. Yo creo que hay un primer paso que sí que es más radical o más distinto, que es el hacia adentro, que es tenemos reglas marcadas de el dinero y el proyecto y que tiene que generar los proyectos para que pueda soportar la estructura, los proyectos, que intentan, por un lado, hacer corresponsable a toda la estructura de cualquier proyecto que llegue, lo traiga quien lo traiga. Por otro lado, intenta no generar esta asambleitis de, hostia, es que cada proyecto que llega hay que hablarlo entre 30, entonces con esas reglas, si las cumple, tiras, pero sabiendo que la estructura está detrás. Y por otro lado, si no las cumple, que es lo interesante, es la estructura la que evalúa hasta qué grado lo soporta o no con otros proyectos que a lo mejor lo pueden soportar. Entonces, creo que hay un primer acercamiento a esa respuesta del dinero, que es la capacidad de hacer proyectos que aparentemente no tienen la rentabilidad económica inmediata, pero sí que pueden tener otro tipo de rentabilidades porque la estructura lo puede soportar. Y dos, la protección de la estructura para que un proyecto que cumple los cánones esté como arropado y estemos seguros de que los cánones están, de que no le vas a echar horas en cosas que no tienen sentido, en que se puede proteger desde ahí. Y en ese sentido, pues sí que tenemos muy configurado las respuestas a eso. Al cliente, en realidad, yo creo que una de las cosas que hemos hecho es intentarle darle el menor número de problemas posible. Entonces, cuando identificamos el encargo, intentamos devolverlo siempre con los plus que creemos que nuestra oficina ofrece. Pero no es que le digamos, no, pero en vez de pagarnos no lo vas a pagar de esa manera, sino que aquí vas a pagar a 16 personas en vez de a una. No, intentamos facilitarle la vida al máximo, sí, aunque la estructura intente ofrecerle esas plusvalías. Entonces yo creo que es más, en la relación cliente-estudio, es más lo que sucede dentro del estudio y cómo se soporta, cómo se elige a uno que va a ser el responsable, que a lo mejor era el menos responsable de otro proyecto, cómo se va a estructurar, quién va a colaborar con él, cómo se va a organizar el tiempo, las horas y el dinero. Pero
no tanto hacia el cliente. Aunque recientemente sí que ha pasado que varios proyectos en los que estamos participando o hemos participado, el dinero se ha convertido en una conversación con el cliente, no tanto en cuanto a lo que son nuestros honorarios, sino a que son los recursos de los que ese proyecto tiene que generar. Y eso nos ha parecido muy interesante, ¿no? Proyectos como hemos estado trabajando mucho tiempo con más oficinas, con Eli, con usos, dentro de una estructura que se llama Ultraazul, en el proyecto que se llama Infinito Delicias, que va a ser muchas cosas, promovido por la Fundación Daniel y Nina Carasso, donde una de las condiciones del proyecto era asegurar que hubiese un retorno económico. Es decir, estamos construyendo aquí y el modelo económico es parte de vuestro encargo. Tenéis que conseguir que tenga esa devolución. Y ahí creo que tenemos mucho que ofrecer, no solo a arquitectos y arquitectas, sino como un ecosistema con el que podemos trabajar, que creo que abre puertas hacia esa innovación. Qué buena, esa no sabía. Y, por ejemplo, en el caso concreto de este proyecto que cuentas, ¿en qué se convierte, ¿no? O sea, cuando llega un cliente tan grande como puede ser una fundación, o en concreto esa fundación, y de repente tiene esta aspiración, ¿no?, de generar un lugar dentro de la ciudad que se convierta en un espacio de oportunidad, pero que también sea autosostenible económicamente en el tiempo, ¿qué cosas concretas habéis propuesto o se han propuesto que podamos pensar que rompen un poco como con las lógicas convencionales, ¿no?, de alquilar espacios, que es la típica, ¿no? Sí, en realidad en este proyecto concreto es analizar el ADN del que viene el encargo y analizar cómo la transformación de una fundación como Daniel y Nina Carasso estaban provocando en Madrid y antes en Francia, y ver qué tejido fundacional en Madrid y en España está trabajando o puede contagiarse de lo que están haciendo, o se puede aprender y cómo se puede colaborar. Entonces no es tanto construir un espacio de alquiler, sino es pensar si hay un nicho para construir una relación entre fundaciones, o identificar sus líneas de trabajo habituales como el arte ciudadano o la alimentación sostenible y ver desde ahí y con sus colaboradores habituales cómo podemos conseguir un espacio donde el que trabaje en eso quiera estar ahí y a la vez sea soportado por recursos que lo puedan hacer, y poner la alimentación como una de las líneas que tiene que financiar eso. Entonces, que un espacio que aparentemente era un lugar donde trabajara una comunidad se convierta en un restaurante o se convierta en un laboratorio de cocina, ¿no? Entonces, es como trabajando desde ese ADN, ¿no? Supongo que no hay soluciones como una fórmula secreta, ¿no? pero sí que estar abierto a eso. Y luego teniendo la suerte, en este caso, de que con todo el equipo haber podido hacer un trabajo donde había una parte de investigación grande, y esa parte de investigación tanto en lo local, con muchas preguntas, analizando muchos modelos, y también como hacia afuera. Ya tener la suerte de tener un cliente que te permita ese tiempo de investigación es un súper lujo, ¿no? Yo creo que, volviendo al tema del dinero, ¿no?, en la arquitectura siempre, o en general, salvo en la arquitectura pública, ¿no?, que opera desde otras lógicas, ¿no?, pero en la arquitectura con un cliente privado siempre necesitas un cliente que tenga pasta, ¿no? O sea, como para que te permita poder desarrollar lo que tienes. Pero, por ejemplo, en tu caso, Sergio, uno de los proyectos en los que estáis trabajando ahora, que se llama Songs, casi que opera desde la lógica contraria, ¿no? No desde el buscar un gran financiador, sino en generar una nueva oportunidad para que artistas, que ahora nos cuentas un poco más del proyecto, ¿no?, pero que desde los artistas ellos tengan la capacidad de generar valor, generar dinero y tener el control sobre su propio dinero, ¿no? Ahí la lógica se invierte, no hay un gran financiador, sino que en realidad es un modelo mucho más descentralizado, como es la blockchain, que opera desde el que muchas personas individuales se sumen a un proyecto mayor. Total, y lo voy a linkar con un par de comentarios que estaban mencionando antes. Por seguir la historia de este proceso de aprendizaje y de estas abstracciones, llega un momento en que dentro de este ecosistema blockchain empiezan a surgir estas nomenclaturas que le llaman DAOs, que son las siglas de Decentralized Autonomous Organization. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces tú, dentro de todas estas abstracciones, tú puedes tener un elemento digital que representa el acceso a una organización aparentemente sin gobernanza, sin jerarquía. Esa es la venta inicial. Luego la estructura es que la jerarquía se programa. Entonces puedes empezar a pensar en experimentos de jerarquía y en experimentos de propiedad.
de propiedad sobre algo común. Y hablábamos de los comunes. Entonces, de repente, el acercamiento a estas abstracciones incluso empiezan a poner en boca de investigación desde la base de un elemento puramente capitalista, cómo se pueden construir elementos financiados de manera completamente común que aparentemente pueden tener un uso inicial definido por unas reglas, como mencionabas antes con Zulo. Y como vosotros tenéis unas reglas, siempre me ha parecido, antes incluso de saber sobre las DAOs, que tenéis unas estructuras organizativas realmente resilientes, que son capaces de navegar complejidades humanas en el tiempo, donde muchos otros proyectos cooperativos se van a la mierda y desaparecen, porque esas complejidades humanas se rompen. Siempre me ha parecido un experimento muy interesante de ver desde fuera y desde dentro, porque siempre hay jerarquías, y esas jerarquías, que tienen muchas formas, empujan los proyectos hacia adelante, para bien y para mal, y se van mutando. Vivimos un boom en muchos aspectos positivos y negativos durante los últimos 5 años de experimentación brutal. De cómo sería un Wikipedia totalmente que no esté dominado, comprado, gestionado políticamente por una empresa. ¿Es como concepto eso posible? ¿Cómo son las reglas de esta cooperativa que permiten una especie de base de datos de conocimiento global? ¿Quién cura el conocimiento? ¿Qué se lleva a cambio por curarlo? ¿Puede llevarse un rédito económico por curarlo? ¿La persona que crea conocimiento se lleva un rédito económico diferente a la que lo cura? ¿Los consumidores pueden dar algo a cambio? Todas estas lógicas de qué significa algo digital y cómo podemos construir nuevos modelos económicos en base a productos digitales se revienta. Y todavía estamos en proceso de experimentación extrema. Lo que pasa es que no se conoce tanto y eso es la parte que a mí me interesa muchísimo. Entonces, todas estas relaciones menciono mucho cooperativa porque es lo que más estaba asociado a lo que sería un modelo de DAO que se conoce en Internet, que luego no son tan decentralized ni tan autonomous, son más centralized y menos autonomous. Pero son las mismas estructuras que pues somos seres humanos y cuando nos ponemos a trabajar en conjunto ni somos decentralized ni somos autónomos. Tenemos unas relaciones humanas y una serie de comprensiones sobre cómo nos relacionamos entre personas y sobre todo cómo nos relacionamos en lo profesional. Entonces, dentro de esta locura de potenciales, yo participo en muchos de estos proyectos de diferente índole, un colectivo muy centrado en dar a conocer la tecnología de Ethereum, Bitcoin, Web3 en el ecosistema global, cada uno con unas reglas muy concretas. Otro colectivo que se centra en repensar cómo la jurisdicción legal a nivel global funciona y si existen modelos que se puedan implementar en estructuras como fuera de las jurisdicciones de un país específico. Sino, oye, Lavapiés puede tener una jurisdicción propia. ¿Cómo lo construiríamos? ¿Cuáles son las reglas que podemos construir encima de las reglas de la jurisdicción dentro de lo que consiste Madrid? ¿Se puede crear una economía dentro de estas estructuras implementada vía blockchain, en este caso, vía un elemento económico? Guay. Y ahí acaba Songs, donde se empiezan a unir todas estas cosas. Conozco a mi socio Ricardo Guayaba. Y dentro se unen como varias pasiones a nivel personal. Yo tengo una gran pasión que es la música y luego lo linkaré con los usos de la arquitectura, que son como los espacios de baile y la iluminación, la escenografía. Entonces, ambos dos compartimos esta pasión por el mundo de blockchain y empezamos a repensar cómo podría ser realmente una estructura cooperativa que permitiese de alguna manera sanear un mercado económico que es muy opaco, realmente corrupto
y que no tiene ninguna visibilidad de cara al público sobre cómo funciona a nivel interno. Yo en el proceso de investigación me doy cuenta ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Es peor que los gobiernos. ¿Es peor que la arquitectura? No sé. Bueno, ahí. Bueno, por volver a lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la escala de cómo... o sea, tanto yo creo que el contexto de la arquitectura sí que tiene una relación muy concreta con el dinero, ¿no? Que es que hace falta dinero para hacer arquitectura. Es una de las cosas más, yo creo que de los primeros choques, ¿no? En la carrera, ¿no? Que te das cuenta que al final lo que tú puedes hacer está condicionado a normalmente el dinero de otros. Entonces hay una relación con el dinero muy concreta. Que cuando abrimos el universo del blockchain esa relación cambia, ¿no? Porque de repente ya no te sostienes económicamente en un gran financiador, sino que eso se descentraliza en muchas individuales que aportan y que efectivamente tienen una cosa parecida a las cooperativas, pero a una escala como muchísimo mayor. Pero hay una cosa que has dicho y que tú también adelantabas antes, Manu, que a mí me interesa mucho del trabajo de los dos y que creo que complementa esta cuestión del pensar modelos desde otro lugar, que es el carácter de lo colectivo, de lo compartido y de lo festivo, ¿no? Yo creo que los dos organizáis proyectos alrededor de, que tú ya lo has adelantado un poco, Sergio, en tu caso alrededor de las fiestas, ¿no? Que nos cuentas un poco más, y en vuestro caso desde Zulo tenéis el Zulo Congress, que son dos proyectos o dos iniciativas que tienen el mismo fin, que es juntar a personas en un contexto en un contexto especial, un poco fuera de las lógicas del día a día y establecer un lugar desde el que se puede pensar de otra manera. ¿Por qué empezasteis estos dos proyectos o ahora que los lleváis haciendo tiempo, qué sentís que salen de esos lugares de excepción? Pues en realidad es darnos cuenta de que cuando empezábamos a trabajar con esta estructura lo hacíamos porque lo que queríamos es estar juntos y darnos cuenta de que ya llevábamos mucho tiempo sin poder hacer un proyecto todos juntos, ¿no? O sea, es esta curiosidad o esta situación donde te inventas profesionalmente para trabajar un grupo y luego puedes trabajar con uno, con dos, luego con otro, pero ya dejas de hacer algo todos juntos. No hay nada, ningún proyecto que soporte que todo el Zulo pueda estar trabajando mucho tiempo en ese proyecto. Y por otra parte, que el trabajo hace que la vida te lleve hacia sitios a lo mejor donde no querías ir. Y entonces decimos que tenemos que parar para volver a repensarnos todo el rato, para repensar la propia estructura, porque es donde realmente creemos que en algún momento hemos hecho algo que merecía la pena. Cuando el Zulo, que hemos participado en 1000 proyectos y hemos aprendido mucho, donde creemos que hemos aportado algo un poco interesante es en lo que hemos construido como estructura, como Zulo. Y entonces decidimos hacer, también aprendiendo de muchos contextos, espacios de intrainnovación o de intrapensarse dentro de la estructura. Y enseguida nos damos cuenta que esos momentos de intrapensarse son imprescindibles, es parar la oficina, juntarnos una semana al año y pensarnos, pero nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo el Zulo no se piensa solo desde el Zulo. Y entonces intentamos transformar la manera en la que nos pensamos, ya no es solo juntarnos en una sala y ver cómo vamos, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestros objetivos económicos del año que viene, sino es conocer un contexto en el que no hemos estado, pasear, que se produzcan situaciones de perder el tiempo cocinando, pero también es invitar a contextos con los que normalmente compartimos la realidad del Zulo, que llamamos soles, los Satellite of Love, pero también en los nuevos lugares a los que vamos, conocer esos otros contextos que nos pueden ampliar esa mirada. Y en eso es construir esa celebración a partir de una cosa que llamamos Zulo Congress, porque siempre nos ha molado como ponerle nombres a las cosas así un poco rimbombantes, pero es tan sencillo como parar a pensarte y parar a pensarte con otros. Y ahí en el Zulo Congress se llama tendedero, ¿no? Es el momento fiesta, donde además de las comidas, el perder el tiempo, también las charlas, el conocer, hay momentos simplemente de festejar y celebrar juntos, ¿no? Que es fundamental en todo espacio compartido. Y en tu caso, Sergio, uno de los proyectos que yo conozco que haces, supongo que haces muchos otros, está muy ligado a esto, ¿no? A esta cuestión del momento de la fiesta como un lugar de excepción en el que somos de una forma diferente. Soy tremendamente... me encanta la música. Me encanta la música electrónica. Desde los últimos 6-7 años ha sido una cosa como que ha ido creciendo. Es una de las pocas cosas que no me canso de hacer.
Esta conversación la he tenido ya con varias personas. Como de otras cosas, soy muy... ¿No te cansas de escucharla o no te cansas de hacerla? Ambas dos. Me gustaría tener más tiempo para hacer, pero porque no tengo mucho tiempo. Pero de escuchar es una cosa que no sé qué nos pasa como seres humanos, la música es increíble. O sea, no está... Siempre sí, todo más. Bueno, te permite conectar, ¿no? También, o sea, estar en otro sitio y conectar desde otro tipo de sentidos, no solo desde la escucha. Bueno, eso ya de por sí. Si entramos en la parte colectiva de la música, es la explosión mental. Y eso me interesa también mucho. Los estados alterados y la relación entre los estados alterados y la consciencia colectiva también me parece un tema increíble. Y su aplicación a la pista de baile llega casi por pues, lo mismo que llega a Songs. Planteamos como muy cercanos ya estaba muy relacionado con vosotros. Ellos tienen mucha relación con varios festivales, han trabajado mucho con ellos, a los que yo acabé yendo y ahí fue en el proceso de convertirme en un sol, como él ha mencionado antes. Satélites of Love, maravilloso. Sí, no, hay una cosa, yo creo que los dos habéis destacado y que tiene mucho que ver con vuestro trabajo, que es la construcción de lo común, ¿no? Del entender la arquitectura no como la construcción del contenedor, sino como la construcción del contenido, ¿no? De lo que sucede ahí dentro. Y creo que es una de las cosas que bueno, que también es lo que aporta valor, ¿no? Ya hablando del dinero más como, no solo desde el punto de vista literal del dinero, ¿no? Sino del valor de las cosas, creo que ahí es donde hay que trabajar o tenemos que trabajar o desde luego vosotros estáis trabajando. También todos los podcasts os cerramos siempre con la misma pregunta, que es un poco pregunta trampa y que, bueno, justo este podcast hemos hablado muy directamente mucho sobre arquitectura, entonces yo creo que ya hemos dicho muchas cosas en este tema, pero siempre preguntamos a nuestros invitados qué es lo que más os interesa de la arquitectura, ¿no? Si tuvierais que destacar alguna cualidad de esta disciplina, ¿qué es lo que a vosotros más os llena? A mí me parece increíble la horizontalidad que tiene como proceso de aprendizaje. Vital. Creo que eso incluso no se comunica así. A veces sí. O yo no. Yo me he dado cuenta a posteriori de la carrera. Aplicando formaciones como muy concretas que no sabía que las había aprendido de repente en otros lugares y sentir que hay un gran abismo de diferencia junto con otras personas que no tienen esas formaciones. Más allá de lo técnico. Eso me parece lo más valioso de arquitectura. Pues creo que tiene que ver con esto que has hablado, ¿no? De la capacidad que tenemos de reinventar la propia arquitectura. Es una disciplina que, a pesar de todo, permite que cualquiera la reinvente y la lleve hacia donde él cree que tiene algo que aportar. Y en esta relación entre contenedor y contenido, la capacidad, creo que hay una cosa que, es que este tema del dinero da para mucho, que podíamos haber tirado de ese hilo y que tiene mucho que ver con esto, que es la capacidad que tiene la arquitectura de evaluar lo que cuesta. Y lo que cuesta no solo económicamente en cuanto a los euros, sino lo que cuesta en cuanto a impacto, en cuanto a medio ambiente, ¿no? Lo que cuestan hacer las cosas. Y creo que ahí tenemos mucha capacidad de transformación. Y entonces con lo que me quedo en realidad es con esa capacidad de reinvención, la capacidad que tiene la arquitectura de poder diseñar escenarios futuros de esperanza. Creo que las arquitectas y los arquitectos van a ser clave y son clave si somos capaces de imaginar mundos mejores y hacer que esos mundos mejores, hacerlos creíbles al resto del mundo. O sea, creo que formamos parte de eso. Qué bien, qué guay, qué bonito. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este episodio. Hasta aquí Dinero, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura, una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo, como el hogar, escenario de cotidianidades y de complicidades, un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones sobre mesa y también confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también para cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Gracias por venir.